que aunque esta epístola o este libro o esta carta, que es mejor como debería llamarse, solamente tiene 25 versículos, era necesario dividirla en tres partes porque hay mucho que decirse al respecto, ¿sí? Y que nosotros lo que decimos simplemente es una parte de todo lo que seguramente podríamos nosotros concluir, reflexionar, meditar y opinar acerca de todo lo que el Espíritu de Dios a través de Judas nos quiere decir. Que obviamente antes de leer el texto pues tendremos que nuevamente hacer un recorrido por toda la carta de Judas, por lo menos para hacer el contexto, que para quienes han venido hoy por primera vez, desde que empezamos a predicar la carta de Judas, por lo menos entiendan o entendamos de qué es lo que estamos hablando. La carta de Judas parte 3 entonces se conoce como exhortaciones finales y doxología. Para nosotros el término doxología pareciera nuevo, pero no debería serlo cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y lo leemos. Y nos damos cuenta que la doxología no solamente aparece en la carta de Judas, sino por ejemplo al final de la carta de los Romanos, ¿sí? Pero que ya vamos a explicar un poco acerca de eso. Esas fueron entonces las dos enseñanzas que ya tuvimos la oportunidad de estar predicando, de estar exponiendo. Y que como lo estábamos diciendo, necesitamos hacer una pequeña recapitulación, necesitamos ser ligeros con esto para que podamos entonces entender la predicación de la cual ya vamos a estar hablando. La primera predicación se conocía o se llamaba Judas y su exhortación a la defensa de la fe. La repartimos en los primeros 7 versículos y decíamos desde el versículo 1 al 7 que Judas se presentaba entonces como siervo de Jesucristo y como hermano de Jacob, pero que implícitamente nos estaba diciendo también que este Judas es hermano de Jesús, como se dice en Mateo 13:55. ¿No es acaso el hijo del carpintero? Están hablando acerca de Jesús. ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Sí? Mateo entonces ya nos está indicando lo que Judas no quiso decir directamente, pero indirectamente nos enseñó que él también es un hermano de Jesús, no uno de sus apóstoles, porque él junto con su hermano se convirtieron después de la resurrección, pero también entonces nos está declarando, especialmente para los lectores primeros de esta carta, en ese versículo 1, en la parte 2, que todos aquellos que son destinatarios de esta carta son llamados, amados por Dios, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Y hay que tener muy presente esa palabra guardados por Jesucristo, porque no está hablando solamente de una protección diaria, sino que está hablando de que ellos han sido salvados y han sido preservados permanentemente y eternamente por el Señor, ¿sí? A causa de su fe en Cristo Jesús. El versículo 2 entonces declara simplemente algunos deseos que son atributos o que son características que hacen parte de nosotros los creyentes: misericordia, paz y amor en abundancia. Deberían ser características de todos los cristianos que van creciendo, como lo dijimos hace 15 días, no que van envejeciendo, sino que van madurando, ¿cierto? Que vamos creciendo en misericordia, en paz y en amor. En el versículo 3 entonces Judas ya está argumentando un poco su carta y dice que es necesario, que para él era necesario, escribirle a todas estas personas, a todos estos creyentes, a quienes les llama queridos hermanos, por causa de que algunos hombres están entrando dentro de la iglesia, ¿sí? Se están infiltrando dentro de la iglesia y que es necesario que todos ellos se preparen para hacer una lucha vigorosa de la fe. Cuando está hablando de presentar una lucha vigorosa de su fe, lo que está diciendo es que se preparen para hacer una defensa de la sana doctrina, que se preparen para estar dispuestos a defender la fe que se les ha sido dada una vez a través de la enseñanza de las Escrituras, que aunque para ellos toda la palabra de Dios como la conocemos hoy no estaba expuesta, pero que lo que conocían a través del Antiguo Testamento ya escrito, pero a través de la enseñanza de los apóstoles, estas doctrinas tenían que defenderlas, porque estos hombres impíos estaban irrumpiendo en la tranquilidad de la iglesia para corromperlos con herejías. El versículo 5 entonces nos está diciendo básicamente de dos distorsiones de la verdad, y dice que una de ellos es que estaban cambiando la gracia de Dios por libertinaje, no por libertad, sino por libertinaje. Pero lo segundo dice que ellos negaban al Señor Jesucristo. No dice que negaran
el poder del Señor Jesucristo o la cruz de Cristo, dice que ellos estaban negando aún la realidad misma del Señor Jesucristo, y que por esto el apóstol Juan en sus cartas o en sus epístolas primera y segunda llama a estos, aquellos que nieguen que Jesucristo ha venido en carne, que ellos son engañadores y están operando por el espíritu del anticristo. ¿Sí? De los versículos 5 al 7 nos damos cuenta que Judas está haciendo está trayendo a memoria mejor 3 sucesos que acontecieron en épocas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Con el pueblo de Israel después de salir de Egipto, con los ángeles que dejaron su dignidad, que abandonaron su lugar de autoridad, y con Sodoma y Gomorra, y que todos estos, los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, los ángeles y algunos que salieron junto con el pueblo de Israel, fueron castigados de parte de Dios, 1 por su incredulidad y 2 por su inmoralidad. Características y rasgos también semejantes de estos hombres que estaban penetrando la iglesia. En el versículo 8 entonces nos damos cuenta que estos individuos, dice Judas, son llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, dice, desprecian la autoridad y maldicen los seres celestiales. La mejor forma de leer el versículo 8 es decir que ellos desprecian la autoridad maldiciendo los seres celestiales. Eso es lo que dice. Desprecian la autoridad maldiciendo al Señor mismo, maldiciendo la obra de la cruz y maldiciendo la palabra revelada de Dios. Eso es lo que dice. Pero que además en el versículo 9 está hablando de un caso que la Biblia no había registrado, y es cuando el arcángel Miguel lucha con Satanás, con el diablo mismo, por el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Y que ni siquiera el arcángel Miguel hizo lo que estos hombres hacían, que era maldiciendo ellos los seres celestiales. El arcángel Miguel simplemente dijo: que el Señor te reprenda, que en otras palabras significa que el Señor sea el que te castigue. Pero además entonces sigue desarrollando parte de la característica o del carácter de estos hombres que estaban corrompiendo la iglesia, llamándolos animales irracionales. Gente que no solamente se deja llevar por sus delirios, sino por sus instintos. Porque el Espíritu de Dios no opera en ellos, porque ninguno de ellos ha nacido de nuevo. Porque aunque han tenido relación con el Evangelio no está en ellos. El poder de Dios no está en ellos. No han nacido de nuevo, no han sido regenerados por el poder del Espíritu de Dios. Y sus doctrinas, así como sus comportamientos, se basaban básicamente en eso, en sus instintos y en sus delirios, en sus locas ideas, en sus pasiones completamente desordenadas, a los cuales el versículo 12 los llama un peligro oculto. Y decíamos que se llamaban un peligro oculto porque no son fácil de detectar de primera mano. Pero para todos los hombres y mujeres que en la iglesia han nacido de nuevo y han desarrollado un discernimiento por el conocimiento de la palabra de Dios, podrán detectarlos a tiempo. No solamente para detectarlos, sino para exhortarlos. A quienes también la Biblia los llama nubes sin agua, árboles que no dan fruto. A quienes les llama también violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Pero que en el versículo 14 y 15, en un segundo episodio que no había sido registrado, Judas nos declara que un hombre llamado Enoc, el Enoc mismo que aparece en Génesis cuando dice que este Enoc caminó con Dios y que fue llevado por Dios al cielo, este Enoc profetizó acerca de todos estos hombres diciendo que el mismo Dios vendría con millares y millares de sus santos para juzgar a estos hombres impíos, para traer juicio sobre todos estos hombres que han corrompido la verdad, sobre todos los hombres que han dividido de alguna manera el pueblo de Dios, que en otro tiempo se les conocía como falsos profetas, pero que ahora se les conoce como falsos maestros. Y que todos ellos serían juzgados y que serían condenados, además por ser refunfuñadores y criticones que se dejan llevar por sus propias pasiones. Y la fuente de su verdad son sus pasiones. Y la fuente de su verdad es su corazón. Cuando la palabra dice que engañoso es ¿qué? Y perverso. Y perverso. Dios ha provisto nuestras vidas de sentimientos, pero para que los sentimientos sean una consecuencia y no una causa. Los sentimientos no pueden ser la fuente de nuestras decisiones.
pero que sí son las que nos llevan a reaccionar por causa de decisiones o por cuando vemos el poder de Dios actuando. ¿Sí? Pero además los llama arrogantes. Y escuchen esto, estos a quienes les llaman arrogantes y que Pedro también los llama atrevidos, quien Judas implícitamente los llama ignorantes, tienen la costumbre de adular y elogiar en exceso a los demás solamente por intereses personales. ¿Que el elogio es malo? Ya lo habíamos dicho, no. Es necesario y es saludable, pero hay que ser cuidadosos. Así que estos hombres que entraron a la iglesia eran corruptos por sus herejías, por sus blasfemias y por sus comportamientos. ¿Sí? Por sus comportamientos. Pero que toda esta situación de la iglesia primera sería una situación de la iglesia presente. Nosotros no escaparemos a una situación igual. La historia de la iglesia tendrá que vivir con esta misma situación. Y experiencias como estas es a las que Jesús compara con el trigo y la cizaña. Y que ese trigo y la cizaña tendrán que convivir juntos hasta que Dios mismo arranque la cizaña. Que decíamos que esto que estamos hablando acerca de Judas de ninguna manera es un llamado a la paranoia, no estamos intentando llevar a la gente a que crea que el que está al lado es un corrupto, aunque tenga cara de santo. Pero sí evidentemente a estar alertas, porque nosotros no escaparemos. No hay iglesia tan santa, ni tan buena, ni tan perfecta, ni tan idónea que pueda escapar en algún momento de una situación semejante. Y que parte de esto, del cuidado que tenemos que tener nosotros como iglesia, porque todos, cada uno de nosotros tenemos el deber de ser, en un término del Antiguo Testamento, ser atalayas, ser vigilantes. Aún deberíamos ser vigilantes de los predicadores. Nosotros quienes predicamos debemos ser vigilantes de lo que enseñamos, pero quienes escuchan igual. Quienes escuchan igual. Deberíamos ser vigilantes de lo que escuchamos y lo hemos compartido. Lamentablemente, y eso lo hablábamos un día con Javier, lamentablemente hay muchos lugares donde hay gente que dice amén a todo porque sí. A cualquier cosa, sea herejía o sea sano, no importa, hay que decir amén. ¿Por qué? ¿A razón de qué? Y en eso debemos ser nosotros bastante cuidadosos. Ahora ya empezamos a explorar lo que queremos hablar hoy, que creo que no va a ser, creo que no va a ser muy extenso. Igual no se confíen. Vamos a leer todos los versículos de los cuales tenemos que abordar hoy y ya vamos a resumir un poco versículo a versículo qué es lo que Judas quiere decir en este desenlace de su carta, en unión o en armonía a lo que nosotros ya venimos expresando en el contexto. Judas, iba a decir capítulo, Judas desde el versículo 17 al versículo 25 dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, recordad el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus ¿qué? Propias pasiones impías. Estos son los que causan, mire esto, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Vosotros, en cambio, queridos hermanos, manteneos en el amor de Dios, edificándoos sobre la base de su santísima fe y orando
pero no orando de cualquier manera. ¿Orando qué? En el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia os conceda vida eterna. Tened compasión de los que dudan. A otros salvadlos arrebatándolos del fuego. Compadeceos de los demás, pero tened cuidado. Aborreced hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y en los versículos 24 y 25 dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardaros para que no caigáis y presentaros sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Aquí sí se puede decir amén. No creo que haya alguien dude y diga, no sé si se puede decir amén ahí. ¿Sí? Nuevamente volvemos entonces desde los versículos 17 y 19. Lo primero que tenemos que decir es que parte del título de esta predicación son exhortaciones finales. ¿Sí? Esas exhortaciones no son simplemente un consejo. En muchas de las cosas que vamos a leer hoy son órdenes explícitas. Órdenes explícitas. Y en todos estos versículos por lo menos vamos a encontrar 5. Si habrá alguna más, ustedes que son amantes de la palabra de Dios, ahí sí pueden decir amén. Bueno, eso quedó registrado en las cámaras. Por lo menos hay 5 exhortaciones que tenemos que tener presentes. 1 es la palabra recordar. 2, mantenerse en el amor de Dios. 3, tener compasión de los que dudan. 4, a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego. Y 5, compadézcanse de los demás. Y vamos a mirar el versículo 17 cuando dice: queridos hermanos, recordad el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos el versículo 17, pareciera, no lo quiero establecer como una verdad, pero pareciera que nos está diciendo que los lectores o los destinatarios de esta carta tuvieron relación con los apóstoles. Cuando les está diciendo recuerden lo que ellos, empezando el versículo 18, ellos les decían, parecieran que ellos fueron oyentes de todas las enseñanzas de los apóstoles en ese momento. No como nosotros que podemos leer sus cartas, pero que ellos escuchaban sus mensajes directamente. Pero que además no solamente tenían relación, sino que toda esta situación que ya hemos narrado a lo largo de la carta de Judas era una situación previamente anunciada. De hecho, Pablo en el libro o la carta de los Hechos ya estaba anunciando que después de su partida entraría a la iglesia unos hombres a quienes él llamaría lobos rapaces. Y los apóstoles ya venían anunciando que este era un peligro que la iglesia tendría que enfrentar. ¿Sí? Pero además, este anuncio lo podemos encontrar en 2 partes de las Escrituras. Uno, se lo voy a leer aquí, en 1 de Timoteo 4, 1 al 2, en comparación con lo que dice el versículo 18, cuando dice que en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Pablo a Timoteo ya le había hecho una advertencia semejante. Primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos 1 al 2 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Aquí no dice doctrinas humanas, sino que está encontrando la raíz de todo este engaño. Y dice que esas doctrinas son inspiraciones engañosas y diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida o endurecida.
Pero que cuando nosotros vamos a Pedro, y ese es el texto que es mucho más semejante a este, del versículo 18, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 dice: ante todo, debéis saber que en los últimos días vendrá gente burlona o burladores, como dice el versículo 18. Y ellos lo harán siguiendo sus malos deseos. Ellos lo harán siguiendo sus malos deseos. ¿Qué significa esa palabra entonces? Burlador. Significa también escarnecedor, o aquel que ridiculiza, o el que engaña. Esa palabra burlador implícitamente ya está hablando de un falso maestro, porque está ridiculizando la verdad para tratar de imponer su engaño. ¿Sí? Ahora, ¿de qué se burlaban ellos? No solamente que estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, no solamente que estaban negando la realidad de la existencia, de la presencia en carne del Señor Jesucristo y por ende su obra en la cruz, pero que además ellos estaban burlando de una situación específica que ya segunda de Pedro 3:4 nos revela y dice: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Eso es lo que ellos están preguntando. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. No solamente que negaban que fue verdad que Jesucristo haya aparecido en la tierra, pero que además se burlaban de la esperanza de estos creyentes de que Jesucristo regresaría por segunda vez. Y que esa burla a la que se sometió la iglesia en ese tiempo es la burla a la que nos tenemos que someter hoy. Porque si aún hay gente que le parece ridículo que Jesucristo haya venido y que por Él nosotros seamos salvos, ¿cuánto más ridículo le parezca que nosotros tengamos una esperanza por venir? Pero aún así las Escrituras dicen que Jesucristo viene y viene pronto. Lo que pasa es que uno es el concepto del pronto para nosotros, tan distinto del pronto para nuestro Dios. Y aún así podemos unir esos dos conceptos para decir que Jesucristo viene pronto. Y que para el hombre natural, para el hombre sin Cristo, para el hombre sin el Espíritu, para el hombre inmoral, las cosas espirituales le son locura. ¿Cuánto más pensar en un segundo regreso del Salvador? Pero estos hombres están ignorando, y aquí es donde empezamos a entrelazar versículos, lo que dicen los versículos 14 y 15 de esta misma carta de Judas. También Enoc, que ya lo estábamos citando en el contexto, también Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán profetizó acerca de ellos, de estos hombres. Mirad, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. No solamente que negaban su venida, sino que ignoraban que Jesucristo realmente viene y viene para juzgarlos. Y viene para juzgarlos como se juzgó a los ángeles, según el versículo 6 que estábamos leyendo. Y viene para juzgarlos según como se juzgó a Sodoma y Gomorra, según leímos en el versículo 7, para someterlos a un castigo de un fuego eterno, así se describe en el versículo 7. Pero luego nos damos cuenta en el versículo 19 y dice que hay un resultado de todo esto que sucedió con ellos. Y es que estos son los que causan ¿qué? Divisiones. Divisiones. Y se dejan llevar por sus propios instintos. ¿Cuál es la razón de que se dejen llevar por sus propios instintos? Lo dice, no tienen el Espíritu. El creyente, el verdadero cristiano, se deja guiar por el Espíritu de Dios. El que es hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios. El que no, lo hace bajo sus instintos. El versículo 8 dice que ellos se dejan llevar por sus delirios. El versículo 6 dice que ellos se dejan llevar por sus pasiones.
Este versículo 19 entonces está hablando de instintos. Segunda de Pedro 3:3 habla de que ellos se dejan llevar por sus malos deseos. Y todo eso simplemente está diciendo que ellos lo que enseñan y lo que viven lo hacen y lo dicen basados en su propia conveniencia pecaminosa. Y que todas estas enseñanzas y toda esta forma corrupta de vivir estaba produciendo lo que dice el versículo 19 al comienzo, divisiones. La iglesia se empieza a fraccionar. No necesariamente que la mitad de una congregación salga, pero por lo menos que alguno, o dos, o tres, salgan convencidos de que lo que están diciendo es real. Porque además segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice, muchos profetizando a causa de lo que iba a suceder en la iglesia, muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Ahora, no solamente que la iglesia tenía que estar soportando el terremoto de ver una división o una fracción en su cuerpo, sino que los que están afuera se burlarán y difamarán y blasfemarán la iglesia por causa de los comportamientos de estos impíos. Por eso nuestra responsabilidad cuando hablamos de que necesitamos vivir en santidad no es solamente para agradar a Dios, que evidentemente ese es el énfasis, sino para cuidar la reputación de nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres. La Reina Valera a estos hombres los llama sensuales, que significa naturales o animales. O animales. Por eso cuando decimos a veces que es que las escrituras son todo amor en todo lo que expresan, no. La Biblia suele ser bastante dura, muchas veces. Alguien decía en algún momento que el propósito de la palabra de Dios era herir, para luego restaurar. Y evidentemente, ante el comportamiento de estos hombres que intentaban destruir la iglesia, no escatima en palabras, porque estaban produciendo divisiones. Porque no solamente producen divisiones visibles o tangibles en cuanto que sean arrastrados a algunos y sean sacados de las iglesias, sino que produzcan divisiones en nuestras mentes. Porque nos llevan a un estado posterior del cual ya vamos a estar hablando, situaciones en las que nosotros empezamos a dudar de que lo que nos han enseñado por mucho tiempo sea verdad. Ahora, ¿qué dice el versículo 20? Dice, vosotros en cambio, es decir, a diferencia de lo que estaban haciendo estos hombres, ustedes manténganse, y esta es la segunda exhortación, manteneos en el amor de Dios. Manteneos en el amor de Dios. Y alguien podría preguntar, ¿y cómo me mantengo en el amor de Dios? El versículo 20 explica dos maneras de cómo se hace. Uno, edificándose o edificándoos sobre la base de su santísima fe. Y dos, orando en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Miren qué especial la forma en que Judas describe todo esto, porque no solamente nos dice qué hacer, sino cómo. Dice, manteneos firmes en el amor de Dios, edificando sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de mantenerse en el amor de Dios? En base a la santísima fe. Lo que está diciendo básicamente es manténganse amando a Dios desde las Escrituras. Manténganse siendo fieles a Dios desde su palabra. Manténganse confiando en sus promesas. Pero manténganse confiando en su voluntad. No solamente en sus promesas, sino en su voluntad, aun cuando sucedan cosas que nosotros no esperábamos. Porque como le decía a alguien hace un par de días, no todas las puertas abiertas vienen de parte de Dios, ni todas las cerradas vienen de parte del diablo. ¿Sí? Manténganse firmes en su voluntad.
procurando obedecer su palabra, creciendo en santidad, ¿sí? Creciendo en integridad. Pero además dice que orando en el Espíritu Santo, no es orando como por ahí se nos ha enseñado, ¿sí? A través de expresiones que no se pueden entender, de los cuales ni siquiera el que las dice no comprende qué es lo que está diciendo. Cuando habla de orando en el Espíritu Santo, es ore guiado por la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Porque si nosotros pedimos algo a Dios conforme a su voluntad, podemos estar seguros que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, podemos estar convencidos que ya hemos recibido lo que le hemos pedido. Y esto en contraste a estos hombres que a las Escrituras no se quieren sujetar. ¿Sí? Dice el versículo 21, mientras, aquí está hablando de un tiempo que tiene un principio pero que además tiene un fin, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia, ¿qué? Os conceda vida eterna. ¿Qué está diciendo entonces? Que lo que está sucediendo, lo que vivieron ellos y lo que viviremos nosotros a través de estos hombres, a través de los que se oponen, es esto que ya estábamos comentando, es temporal. Es temporal, ¿por qué? Por lo mismo que ya viene diciendo Judas que estos hombres estaban negando, y es que nuestro Señor regresa. Cuando dice que esperen en su misericordia hasta que el Señor nos conceda vida eterna, no es que no tengamos vida eterna, sino que hasta que esa vida eterna se materialice. Aunque por la fe nosotros ya somos herederos de ella. Pero que esta expresión puede tener dos caminos. O que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, o que cada uno de forma individual sea llamado a la presencia del Señor. Y que mientras eso suceda, manténganse en el amor de Dios. Edifíquense unos a otros. Edifíquense unos a otros en la fe. Oren en el Espíritu Santo. Porque además, no solamente que esta defensa que nosotros que tenemos que hacer de nuestra fe es temporal, porque el Señor ha de regresar y como dijimos ha de mostrarnos toda su gloria cuando nos recoja, pero que además la impiedad también tiene un término. La impiedad también tiene un término y que aunque sea muy dañino y aunque sea muy tóxico y aunque sea muy intenso y aunque produzca muchos estragos, será temporal, aunque su castigo será eterno. Tan eterno como lo advertimos ya Judas en el versículo 7, acerca de Sodoma y Gomorra. Y luego entonces viene 3 exhortaciones más, o 3 órdenes más, acerca de 3 grupos de personas que aparecen en estos 2 versículos. 1, tener compasión de los que dudan. Tener compasión de los que dudan. No solamente que la injerencia de estos hombres estaban produciendo divisiones y estaban siendo arrastrados hacia afuera, sino que algunos permanecían, pero permanecían dudando. ¿Cuál debería ser entonces la acción o la reacción de nosotros los que estamos? ¿Qué dice? Tener compasión. Pero la Reina Valera es más contundente diciendo, convénzalos. Convencedlos. En otra palabra dice, amonéstelos o refute cada una de sus dudas. ¿Por qué están dudando? ¿Por qué están dudando? Por las doctrinas que se les ha enseñado, por los comportamientos inmorales que han observado y por las burlas que han escuchado. Las doctrinas acerca de la vida de Jesucristo en la tierra, las burlas acerca de la gracia misma, convirtiendo toda esta gracia y prostituyéndola y prostituyéndose en pos de sus propios deseos, de sus vicios, de su carnalidad, de su instinto animal, irracional, inmoral, pero de las burlas de esa promesa en la que nosotros nos sostenemos. Nosotros estamos en pie porque sabemos que nuestro Señor ha de regresar. Y que nosotros tenemos la garantía por causa de esa fe que vive en nosotros, que no es simplemente una idea,
Esa fe es la que nos va a permitir vencer al mundo y todo lo que se oponga. Todas las doctrinas extrañas, todo eso es lo que lo vamos a vencer por la fe. Ahora, ¿cómo convencer entonces a los que dudan? Recordándole lo que dice el versículo 1, que ellos, los que están dudando, son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados para salvación. Lo que dice el versículo 2, recordar que en ellos habita misericordia, paz y amor en abundancia, por la cual deberían seguir creciendo en ellos. Recordarles que ellos, como nosotros, debemos defender con fuerza, con vigor, con pasión y con intensidad la fe que ellos están perturbando. No solamente recordarles lo que son, sino lo que se les ha enseñado en la palabra de Dios. Recordarles lo que decía el versículo, de los versículos 5 al 7, el castigo a los cuales van a ser sometidos todos aquellos que corrompan la verdad y se aparten de la verdad. Recordarles, además de lo que ellos se burlaban, los hombres impíos, recordarles que Jesucristo sí que verdaderamente viene, y no solamente viene para reinar, sino para juzgar. Pero recordarles también las advertencias que ya previamente habían hecho los apóstoles, como leímos en el versículo 17, y no solamente las advertencias, sino la doctrina de los apóstoles, para que ellos se afirmen en la verdad que es en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 23 dice, a otros, salvadlos arrebatándolos del fuego. Y aquí está hablando de un estado de perturbación mucho más profundo de los que simplemente dudan. Porque creo que en algún momento todos hemos dudado. ¿O no? Yo sí, ustedes no. Todos hemos dudado. ¿Será que? ¿Y será que? Quien diga que nunca ha dudado está mintiendo y por ende está haciendo a Dios un mentiroso. En algo hemos dudado, en algo, pero la palabra de Dios nos ha convencido. El Espíritu de Dios ha producido convicción en nosotros, pero el estado de los que dicen en el versículo 23 es mucho más degradante. Dice que arrebátenlos del fuego. Esta palabra significa preservar o librar o proteger. Aquí ya no se requiere simplemente de darles alguna instrucción doctrinal. A esto se está hablando de evangelismo puro y duro. De anunciarles el mensaje del evangelio, porque estos, quienes están próximos al fuego, han tenido una cercanía, pero no han sido convencidos. Y si han sido convencidos, no han sido convertidos. Y estaban tan débiles en esa fe que profesaban, que ahora están más próximos del fuego que de la verdad, por causa de lo que vieron y oyeron. Y a estos no solamente hay que tener compasión, sino que hay que salvarlos arrebatándolos, evangelizándolos, adoctrinándolos, discipulándolos, pastoreándolos, enseñándoles, orando por ellos. Pero además hay un tercer grupo, de los cuales dice, compadeceos de los demás, pero tened cuidado, aborreced hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Yo no sé cuál es el alcance de este versículo. Porque pudiéramos hablar de personas de las cuales pareciera, no lo quiero establecer tampoco como una verdad, de personas con las que ya no hay nada que hacer. Pareciera. Y aún así, para ellos todavía hay una expresión de la gracia de Dios a través de sus hijos, de los cuales se les exhorta diciendo, compadézcanse, pero tengan cuidado. Porque ellos no solamente dudan, porque no solamente ellos en algún momento profesaron una fe, pero están más cerca del fuego que de la verdad, sino que ellos están contaminados con sus pecados. Y no solamente que han sido contaminados con sus pecados, sino que tienen un poder tan alto de influenciar su carácter en nosotros. Y aún sobre ellos, dice la palabra, compadézcanse.
porque dice que compasión es un término que describe tanto un sentimiento de simpatía hacia la desgracia ajena como la acción de brindar ayuda al desdichado. Porque al final, entre estos que ya están definitivamente contaminados con sus pecados y están en un estado de apostasía, quizá a alguno de ellos Dios le dé la gracia para que ellos puedan ser convencidos y venir a la gracia. ¿Por qué no? Si al final, así como estos, nosotros éramos antes, completamente perdidos en delitos y en pecados, contaminados completamente. Si nosotros pensamos por un segundo, ¿quiénes éramos nosotros antes? Aquí podríamos hacer una competencia de cuál era peor. ¿O no? Éramos terribles, ¿no? Si empezáramos todos a contarnos, o pusiéramos una especie de un proyector como estos, en cada uno para mostrarle a la iglesia lo que éramos antes, nos daría vergüenza. ¿O no? Esto pasaría de ser una iglesia a una secta. Sería una cosa terrible viendo lo que éramos. Pero ahora somos lo que somos por la gracia de Dios. No somos perfectos, no somos los mejores, pero hemos sido salvados y hemos sido lavados por aquel que estos hombres estaban negando. Y aún por eso, aún con estos hombres y mujeres evidentemente, que están contaminados por sus pecados, aún de ellos deberíamos tener compasión, porque quizás Dios también tenga compasión de ellos. Y terminamos entonces con estos dos versículos. Y entramos en un término que quizás sea extraño, quizás no lo sea, y es la palabra doxología. Doxología significa palabra de gloria o expresión de alabanza. La doxología normalmente son apartes que vienen a los finales o al final de las cartas donde expresan eso, un sentido de adoración o unas palabras donde se expresan palabras de gratitud, de exaltación, de alabanza y de honor al Señor. Eso es lo que significa una doxología. Y esa doxología empieza diciendo en el versículo 24: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardaros para que no caigáis y presentaros sin tache y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor ante todos los siglos, ahora y para siempre. Solamente hasta el viernes que terminé de preparar el tema, me di cuenta, pastor, que Judas puede ser, no voy a decir la mejor, pero una de las mejores cartas donde expresa la salvación pasada, presente y futura. En esos textos. Desde el versículo 1, cuando dijimos a los que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo, ese guardados por Jesucristo está haciendo una referencia a la salvación pasada. Es decir, al momento en que nosotros hemos creído y confesado en nuestro Señor y Salvador, nos ha guardado para siempre porque ya somos suyos. Nuestra salvación no se pierde, ya hemos sido unidos a Él eternamente. Pero cuando dice este versículo 24, dice que Él tiene el poder, no solamente de habernos salvado en esa salvación pasada, sino de preservarnos de todos los peligros, de todas las tentaciones de caer, de todas las opciones de apartarnos y de perdernos en esa salvación presente. Con el fin, dice aquí, de que nos podamos presentar sin tacha en esa salvación futura. Es decir, que Él mismo nos guarda para sí mismo. Porque Dios hace advertencias en las Escrituras para preservar a la gente de Él mismo. Dios le habla a la gente en las Escrituras para evitar un problema con Él mismo. Ahora, en este caso, Dios nos guarda para presentarnos delante de Él, ¿cómo? Sin tacha y con alegría. Y a causa de esa gracia que interviene, por eso es que dice: a Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo interesante de esta doxología o esta expresión de alabanza es que no solamente adora al Señor por ser el intermediario, sino por ser el objeto. Jesucristo dijo que Él era el camino,
la verdad y la vida. Pero que además Jesucristo no solamente es el camino que nos lleva a alguien, sino que nos lleva a Él mismo. No adoramos al Señor simplemente por su obra en la cruz y por la forma en que nos protege, sino porque nos va a dar la oportunidad de poderlo ver cara a cara. Porque veremos al Señor en todo su esplendor, en toda su majestad. Pero además, toda esta alabanza viene para adorar lo que estos hombres corruptos negaban: el señorío, es decir, el gobierno de Dios sobre todas las cosas, y su supremacía, Él como príncipe y soberano y autoridad, máxima autoridad sobre todo lo creado, porque nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo lo visible y lo invisible. Tiene gobierno sobre todas las cosas. Y Hebreos capítulo 13 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo mismo que dice acá, nuestro Señor que es desde antes de todos los siglos, ahora y para siempre. ¿Cuál es el propósito entonces de esta doxología? Que nosotros no nos centremos en los peligros, sino en el Salvador. Que no nos centremos en los que se oponen, sino en el que nos ha redimido, en el que nos ha santificado, el que nos ha comprado y el que nos ha ungido y sellado con el Espíritu de Dios. Solamente algunos comentarios finales. En una cuenta en internet que se llama La Onda de David, dice: los demonios saben que el tiempo se acorta, por eso multiplican el engaño. Los demonios saben que el tiempo se acorta y por eso ¿qué? Multiplican el engaño y necesitamos estar alertas. Pero además alguien dice: ignorar la Biblia es dar terreno a los falsos profetas o maestros. Por eso leer la Biblia no es una opción. No es un consejo. Es que es una necesidad urgente. Que abracemos las Escrituras. Que el Señor nos ayude a guardar su palabra, a amar su palabra, a desearla, a necesitarla, a meditar en ella, a pensar en ella, a actuar por ella. Que los que predicamos, prediquemos la palabra, desde la palabra. Que los que oímos podamos escuchar desde las Escrituras para poder discernir. ¿Sí? Una aplicación, y la aplicación tiene que nacer en las Escrituras. De hecho, Judas mismo nos da las aplicaciones de cómo debemos llevar entonces a cabo y corregir lo deficiente, o prevenirnos de lo deficiente y de lo corrupto. Ya lo citamos en Judas, versículos 20 al 23, pero se lo voy a citar desde una versión que se conoce como traducción lenguaje actual. Me gusta como lo dice. Dice: pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, deje que el Espíritu Santo les diga qué deben decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Unos puntos finales con todo esto. ¿Qué es lo que significa? Uno, necesitamos promover y practicar la unidad entre los hermanos. Dentro de nuestras iglesias no pueden haber fracciones, debe haber un solo grupo, porque somos un solo cuerpo, porque tenemos una misma fe, porque tenemos un mismo espíritu, porque le servimos a un mismo Señor. El pastorado no es solamente una posición, es una función. Por ende deberíamos pedirle al Señor que desarrolle en nosotros un corazón pastoral para tener cuidado de los otros. ¿Sí?
Deberíamos, según como dice el versículo 20, recordar a los hermanos nuestra fe y la enseñanza correcta de las Escrituras. Por eso Colosenses 3:16 dice que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. ¿Con el fin de qué? De instruir y aconsejarse, o instruirnos y aconsejarnos unos a otros con toda sabiduría. Necesitamos orar conforme a las Escrituras por el cuidado de Dios para su iglesia y pedirle a Dios que nos provea de amor suficiente para ejercer misericordia con aquellos que no están firmes, que están perdidos y que están bajo la esclavitud del pecado. Y recordar, esto para nosotros, y esto es para los que no conocen, que dicen las Escrituras que solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, y ese intermediario es Jesucristo. Que no hay ninguna de nuestras obras que puedan hacer algo porque nosotros seamos salvos, sino por su gracia mediante la fe. Y que si nosotros confiamos plenamente en que Jesucristo es el Señor, que ha venido y se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, murió, pero resucitó al tercer día, ascendió y está sentado a la derecha del Padre, pero estamos convencidos que Él volverá, podemos estar confiados que somos salvos y salvos eternamente. Y que solamente esa fe y esa verdad en Cristo Jesús nos va a ayudar a sostenernos firmes aun cuando venga este tipo de oposición.